La ciudad entera parecía contenida en un suspiro colectivo aquella tarde de procesión, cuando las campanas resonaban con una solemnidad que pretendía anunciar pureza, fe y obediencia. Entre la multitud apiñada, con rosarios en la mano y ojos humedecidos por la devoción más teatral que sincera, avanzaba Lucía Albornoz, la joven esposa del muy venerado don Mateo Herrera, vestida con un riguroso luto religioso, mantilla negra, manos firmes sosteniendo una vela que chisporroteaba contra el viento. Parecía la encarnación perfecta de la virtud que todos admiraban. Su andar era suave, casi flotante, como si no caminara sobre las piedras irregulares de la plaza, sino sobre las expectativas que habían construido para ella. Y sin embargo, detrás de sus ojos mansos, esos ojos que las damas describían como cristalinos como los de un ángel, se escondía un abismo silencioso. Nadie lo notaba. A nadie lo quería notar. Los comentarios que susurraban a su paso eran siempre los mismos. «An, qué esposa tan devota, qué honor para el santo don Mateo tener a una mujer así». Ella es la imagen de lo que debe ser una dama cristiana, pero Lucía, bajo la mantilla que ocultaba su rostro, solo sentía frío. Un frío que no nacía del clima, sino de las paredes invisibles que la habían atrapado desde su matrimonio. Miraba las llamas, escuchaba los cánticos, repetía las oraciones, pero su alma parecía apartada de todo, como si fuese una espectadora de su propia vida. Nada en ella vibraba de verdad. Nada. Ardían la esposa ideal. No tenía deseos, no tenía voz, no tenía mundo. Hasta que, entre la multitud borrosa, su mirada se cruzó fugazmente con la silueta de un hombre solitario a la distancia, apoyado bajo la sombra de un portón anún. Un hombre de cabello rebelde, mirada intensa y aire de quien no pide permiso para existir. No lo reconoció aún, pero sintió un estremecimiento inexplicable, como si una grieta mínima, pero irreparable, acabara de abrirse en su destino. Aquella noche, mientras la casa de los Herrera dormía envuelta en un silencio que parecía impuesto por decreto divino, Lucía se sentó sola en su habitación, una estancia impecable, donde cada cuadro, cada crucifijo y cada rezo enmarcado parecían vigilarla. El pesado mobiliario de madera oscura, las cortinas densas que no dejaban entrar ni un soplo de libertad, y la cama enorme que jamás había sentido cálida, conformaban un santuario sin alma. Su esposo estaba ausente en otra reunión piadosa, fotografiándose mientras repartía limosnas cuidadosamente calculadas. Lucía abrió el pequeño escritorio donde guardaba los libros permitidos, videos de santos devocionarios, manuales de moral, y allí, escondido entre dos volúmenes idénticos, encontró el cuaderno que había tomado horas antes en la visita benéfica a los barrios pobres. No sabía quién lo había dejado sobre aquella mesa coja. No sabía por qué había sentido la necesidad urgente de guardarlo bajo su velo. Pero ahora, cuando lo abrió y vio los poemas escritos con tinta desordenada, algo en su interior se estremeció como si hubiese encontrado una llave olvidada de sí misma. Leyó el verso subrayado: «Ah, no hay pecado mayo ere, que fingir ser luz mientras se apaga el alma ajena». Lo leyó una vez. Lo leyó dos. A la tercera ya estaba llorando, pero no entendía si era tristeza, alivio o un dolor que por fin tenía nombre. ¿Quién había escrito eso? ¿Quién se atrevía a decir verdades tan desnudas? Cuando escuchó el nombre del autor, Julián de la Serna, el poeta maldito, el blasfemo, el escándalo viviente, algo que llevaba años dormido en ella, despertó. Si un hombre podía escribir así, si alguien podía ver lo que nadie veía en ella, entonces quizá el mundo no era tan pequeño, ni tan encerrado, ni tan muerto como su vida hasta ahora. Tal vez, pensó mientras la vela iluminaba sus lágrimas, había una puerta secreta entre la santidad impuesta y la libertad prohibida. Una puerta que, sin saberlo, acababa de empujar. Los días posteriores estuvieron marcados por una inquietud sutil, pero constante en el interior de Lucía, como si un hilo invisible la estuviera tirando hacia un destino que aún no alcanzaba a comprender. La rutina en la casa de los Herrera seguía su curso habitual a misas al amanecer, obras de caridad supervisadas por damas hipócritas, almuerzos en los que don Mateo hablaba de moralidad, mientras ella asentía
con la sumisión que se esperaba de una esposa ejemplar. Pero, aunque su rostro permanecía tranquilo, su mente regresaba una y otra vez a los versos encontrados, a esa voz desconocida que había puesto palabras a su angustia callada. Cada noche, cuando la mansión quedaba sumida en sombras y su marido se retiraba a su estudio a revisar su labor altruista, Lucía sacaba el cuaderno del poeta y releía cada frase como si fuesen confesiones hechas solo para ella. Los poemas hablaban de máscaras, de almas marchitas por la apariencia, de verdades reprimidas en nombre de la virtud, y cada línea era un espejo que le devolvía su propio reflejo. En una de las páginas había una dirección, escrita de forma casi accidental, en una vieja imprenta cerca del río, conocida por publicar panfletos que la iglesia catalogaba como peligrosos. Durante días, Lucía intentó ignorarla, pero la sola idea de encontrar más de aquellas palabras, de conocer al hombre que las escribía, la mantenía despierta hasta el amanecer. Finalmente, una tarde lluviosa, cuando don Mateo viajó a predicar a otra ciudad, Lucía tomó una capa oscura, bajó por la escalera de servicio y salió por la puerta trasera, desafiando por primera vez en su vida la vigilancia férrea de los criados. Caminó por calles que nunca había transitado sola, respirando un aire distinto al de su encierro cotidiano. Al llegar al barrio del Río, un lugar humilde pero vibrante, vio la casita cubierta de enredaderas donde vivía el poeta maldito. Su corazón golpeó en su pecho como nunca antes. No sabía qué iba a decir, no sabía qué esperaba encontrar, pero sí sabía que no podía seguir viviendo sin abrir esa puerta. Julián de la Serna abrió la puerta con la expresión sorprendid a menos y ligeramente divertida, de un hombre que jamás esperaba ver a una dama de alta sociedad en su umbral. Su aspecto contrastaba radicalmente con la pulcritud exagerada de la casa de los Herrera. Llevaba el cabello despeinado, la camisa sin abotonar del todo y las manos manchadas de tinta. A sus espaldas, Lucía alcanzó a ver una habitación desordenada, llena de libros apilados, papeles sueltos y una mesa, junto a una ventana que daba al río. Él la observó con una mezcla de ironía y curiosidad. «Señora», dijo, como si estuviera a punto de burlarse de sí mismo por pensar que alguien así vendría por iniciativa propia. Lucía, nerviosa, mantuvo la cabeza baja bajo su capucha. «Solo vine por un manuscrito», murmuró, consciente de lo absurdo que sonaba. Julián rió suavemente, una risa cansada pero genuina, y la invitó a pasar. Lo que ocurrió después no fue un encuentro romántico, ni una confesión inmediata. Fue la primera conversación honesta que Lucía había tenido en años. Él le preguntó qué buscaba en esos versos, y ella, después de varios intentos fallidos, logró decir: «Busco algo que me devuelva a mí misma». Julián dejó de reír. Su expresión cambió a una atención seria, profunda. Durante horas hablaron de poesía, de fe, de hipocresía envuelta en incienso, de lo que significa vivir para complacer los ojos ajenos. Lucía, al escucharlo, sintió por primera vez una claridad que la asustó. Ese hombre no era el demonio que la ciudad describía. Era, paradójicamente, el único que hablaba de verdad, sin miedo. Cuando salió de la casita esa noche, con un manuscrito escondido bajo el manto y las mejillas encendidas por la emoción, comprendió que había cruzado un límite del que ya no podría volver. Y en algún lugar del corazón, un rumor suave empezó a crecer. Tal vez, solo tal vez, la salvación nunca estuvo en la santidad impuesta, sino en la verdad que ardía en la voz de aquel poeta maldito. Las visitas clandestinas de Lucía se volvieron una costumbre tan peligrosa como necesaria. Al principio, Julián pensó que aquella dama temblorosa que tocaba su puerta al caer la tarde solo buscaba una emoción pasajera, un escape efímero de la monotonía matrimonial. Pero con cada encuentro, se dio cuenta de que ella no buscaba pecado, sino sentido. Lucía llegaba siempre con la capucha baja, el corazón latiendo como si fuera una fugitiva, y al cruzar el umbral, su respiración se transformaba. Allí, en la casita junto al río, podía hablar sin temor a ofender.
Podía cuestionar sin que nadie la corrigiera. Podía sentir sin que nadie la juzgara. Julián escuchaba con atención, sorprendido de la profundidad que se escondía bajo aquella fachada de esposa perfecta. Un día, mientras hojeaban juntos un libro prohibido, ella confesó con un susurro, lo que nunca había dicho en voz alta a veces: siento que no estoy viva, sino actuando la vida que otros eligieron por mí a Julián. No, respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana, miró el agua oscura del río y finalmente dijo: Anne, estás viva. Ahora Anne. Ese reconocimiento, tan simple y tan devastador, hizo que Lucía sintiera un estremecimiento que no provenía de deseo, sino de verdad pura. A partir de entonces, las tardes junto al poeta se convirtieron en su único espacio real. Hablaron de literatura, sí, pero también de fe sin fanatismo, de culpa sin castigo, de amor sin obligación. Julián comenzó a escribir versos inspirados en su mirada silenciosa, en su fragilidad y en la fuerza que intuía escondida bajo capas de obediencia. Y aunque él jamás lo admitió en voz alta, cada vez que ella cruzaba aquella puerta, su mundo entero adquiría otra luz. Fue entonces cuando ambos comprendieron, sin decirlo, lo que sentían ya no era curiosidad ni amistad. Era un amor que crecía en lo prohibido, un amor que sabía que, si era descubierto, podría destruirlos. Mientras ese mundo íntimo florecía en secreto, la casa de los Herrera se volvía un escenario cada vez más opresivo. Don Mateo, percibiendo un cambio que no podía identificar, comenzó a vigilar a Lucía con mayor intensidad. Si antes supervisaba sus lecturas, ahora revisaba sus horarios. Si antes esperaba que ella asistiera a eventos religiosos, ahora exigía que lo acompañara a todas partes, como trofeo de su santidad. En su presencia, Lucía volvía a sentirse como una estatua de mármol bella, inmóvil y sin voz. Pero ya no era la misma mujer que él había moldeado durante años. Dentro de ella se encendía, poco a poco, una rebeldía silenciosa, alimentada por cada poema, cada conversación, cada mirada cómplice en la casita del río. Una tarde, mientras ordenaba los papeles del despacho de su marido, una tarea que él le imponía para mantenerla ocupada, Lucía encontró una carpeta gruesa, Sejadau Ejmechicalmenchi. No supo por qué la abrió, quizás porque ya había perdido el miedo, o porque intuía que allí estaba la raíz del vacío que siempre sintió al lado de don Mateo. A lo que descubrió, la dejó sin aire. Había cartas selladas con el escudo del obispo, recibos de pagos a testigos y documentos que confirmaban un caso de abuso oculto por la Iglesia con la complicidad de su marido. Había también registros de dinero desviado de obras de caridad hacia negocios turbios realizados bajo su nombre. Pero lo que la hirió con mayor profundidad fue encontrar una carta escrita por don Mateo mismo, denunciando a Julián de la Cerna como enemigo público y pidiendo su censura inmediata. Las manos de Lucía temblaron al sostenerla. Comprendió que el verdadero peligro para Julián no era su obra, sino el hombre con quien ella compartía techo. Comprendió también que la santidad de su esposo era una máscara construida con mentiras. Esa noche, cuando don Mateo regresó y la abrazó con su falsa ternura frente a los criados, ella sintió que por primera vez conocía la verdad completa. Anne no solo se había enamorado de un poeta maldito, se había casado con un santo corrupto. Después del descubrimiento, la vida de Lucía dejó de ser una resignada sucesión de rezos y silencios, para convertirse en un tablero de decisiones peligrosas. Cada vez que caminaba por los pasillos de la casa de los Herrera, sentía que las paredes cubiertas de crucifijos la observaban, juzgándola por saber demasiado. Don Mateo notó un cambio en su esposa. Ya no era el ángel obediente que seguía cada indicación sin cuestionar. Su mirada se había vuelto más distante, a veces más firme, y sus manos temblaban ligeramente cuando él mencionaba el nombre del obispo o sus proyectos de caridad. A pesar de ello, el santo interpretó este cambio como simple debilidad femenina e incrementó su discurso paternalista, como si su misión fuera salvar a Lucía de su propia sensibilidad. Pero Lucía ya no escuchaba. Su mente trabajaba en silencio, consciente de que guardaba documentos capaces de destruir el prestigio de su esposo,
pero también consciente de que revelarlos significaba enfrentarse a toda la ciudad. Su único refugio seguía siendo la casita junto al río, donde Julián la recibía sin preguntas y sin exigencias. Una tarde al caer el sol, ella llegó con el rostro pálido y los ojos cansados. Julián lo notó de inmediato. Lucía temblaba, pero no de frío. «Lo descubrí», murmuró mientras dejaba sobre la mesa los documentos que había robado del despacho. Julián, que pocas veces perdía la compostura, quedó en silencio largo rato, leyendo cada carta con un gesto de incredulidad contenida. Cuando terminó, se pasó la mano por el cabello y murmuró: «Tu esposo no es un santo, es un verdugo de almas». En la frase cayó como una sentencia en la habitación. Lucía sintió una mezcla de alivio y terror. Por primera vez, alguien decía en voz alta lo que ella había tardado años en comprender. Esa noche, Julián no la consoló con palabras dulces ni promesas vanas. Le dijo la verdad desnuda: «Sin adornos, ahora que sabes esto, no podrás seguir viviendo como antes. Tendrás que elegir». Y Lucía comprendió que esa elección sería una guerra contra todo lo que el mundo esperaba de ella. La tensión alcanzó un nuevo punto cuando comenzaron a circular rumores en la ciudad. Se preparaba una gran veladao, Gipurezao Morao, organizada por don Mateo y el obispo, en la que se denunciarían los libros y escritos considerados peligrosos para la fe. Las damas repetían entusiasmadas que sería un evento histórico, un acto de limpieza espiritual que marcaría a las futuras generaciones. Pero Lucía, escuchando en silencio desde la cabecera de la mesa, sintió como una corriente helada subía por su cuerpo. Al oír que los primeros textos que serían quemados en la ceremonia provenían de un poeta blasfemo que corrompe a la juventud. No mencionaron su nombre, pero ella no necesitaba escucharlo. Sabía que el hombre al que amaba sería atacado públicamente, humillado, tal vez encarcelado, y que su propio esposo sería el responsable. Esa misma noche, cuando don Mateo se acercó a ella con una sonrisa que a ojos ajenos parecía piadosa, Lucía sintió una repulsión involuntaria. Él le habló con voz suave, como quien da instrucciones a una hija pequeña. «Lucía, tú encabezarás la ceremonia. Tu pureza será el ejemplo perfecto para las demás mujeres». Ella inclinó la cabeza, fingiendo docilidad, mientras por dentro su alma ardía. Sabía que esa velada no sería solo un acto simbólico, sería la sentencia de Julián. Al retirarse a su habitación, abrió los cajones donde guardaba su ropa y comenzó a separar discretamente algunos objetos en cartas, el cuaderno del poeta, un pañuelo bordado y los documentos comprometedores de don Mateo. Eran pocas cosas, pero eran su vida real. Pasó horas en vela, sentada en el borde de la cama, mirando el crucifijo en la pared y preguntándose en silencio si Dios realmente quería que una mentira vistiera el traje de la santidad. Cuando el amanecer iluminó la habitación, Lucía ya tenía tomada la decisión. No permitiría que quemaran la voz de Julián, no. Permitiría que la mentira siguiera reinando. Y si ese acto la convertía en pecadora a los ojos del mundo, entonces, por primera vez en su vida, elegiría pecar. La ciudad entera vibraba con una expectación casi festiva mientras se acercaba la noche de la veladao Gipurezao Morao. Las campanas repicaban como si anunciaran una celebración divina, y las calles se llenaban de familias bien vestidas que caminaban hacia la gran sala del palacio parroquial. Los comerciantes vendían velas blancas como símbolo de pureza. Los niños corrían con cintas religiosas en la mano, y las damas murmuraban emocionadas sobre los discursos que oirían, sin saber que cada palabra sería un golpe mortal para la libertad de muchos. Lucía, sin embargo, se movía como un fantasma entre ellos, sintiendo que cada paso la acercaba a un precipicio que ella misma había elegido. Su esposo había ordenado que se vistiera de blanco, como corresponde a la mujer más virtuosa de la ciudad. Le colocaron un vestido impecable, lleno de encajes que pesaban como cadenas, y una mantilla clara que brillaba bajo la luz de las lámparas. Para todos, era la imagen perfecta de una esposa devota, pero bajo el tejido, oculto en el forro del vestido, llevaba las cartas y documentos que habían de desenmascarar a su esposo. Al entrar al salón,
La recibió un murmullo admirado. Algunas mujeres juntaron las manos como si vieran a una santa, y los hombres inclinaban la cabeza con respetuosa reverencia. El escenario estaba decorado con flores blancas, cruces doradas y un podio donde se apilaban los libros condenados, cubiertos por una tela roja. Lucía sintió que el aire se le hacía más pesado con cada respiración. Vio al obispo en primera fila, alzando la barbilla con orgullosa solemnidad, y a don Mateo, en el estrado, sonriente, dueño de la escena. Él hablaba como si estuviera bendiciendo a todo el público, proclamando que ese acto marcaría una nueva era de moralidad. Cuando la llamó a subir, el salón estalló en aplausos. Lucía avanzó con pasos lentos, sintiendo que bajo el blanco radiante de su vestido ardía un fuego que nadie podía ver. Y mientras subía los escalones del estrado, supo que estaba caminando hacia la destrucción o hacia la libertad. Cuando Lucía tomó el atril, el silencio cayó sobre la sala como un manto. Los asistentes esperaban escuchar el manifiesto escrito por su esposo, un discurso elaborado con frases altisonantes que prometían redimir la moral del pueblo. Pero Lucía no tomó ese documento. En lugar de ello, abrió un cuaderno de tapas gastadas en la recopilación de poemas de Julián, mezclada con las cartas incriminatorias que había encontrado en el despacho de don Mateo An. El obispo frunció el ceño. Don Mateo dio un paso hacia ella, desconcertado, pero aún sonriendo por cortesía. Lucía respiró hondo y comenzó a leer. No eligió un poema suave, ni uno religioso. Eligió uno que hablaba de máscaras y autaris construidos sobre menchiros de santos que lavaban su reputación con la sangre invisible de otros. Cada verso reverberó en el salón, chocando contra los muros como una verdad prohibida. El público comenzó a inquietarse. Algunos miraron alrededor, como si buscaran permiso para indignarse. Otros escucharon paralizados. Y don Mateo, comprendiendo lo que estaba por suceder, murmuró con los dientes apretados: «An Lucía, detente». Ella no lo hizo. Con manos firmes, pasó a las cartas. Leyó fragmentos donde su esposo negociaba pagos para silenciar un abuso, donde desviaba fondos de caridad hacia negocios privados, donde pedía la censura total de Julián bajo acusaciones falsas. Cada palabra era una daga que cortaba la imagen perfecta del santo. El obispo se puso de pie, exigiendo que se detuviera la lectura. Pero ya era tarde. Varios asistentes habían recibido, en sobres discretos que Lucía distribuyó antes del evento, copias de los documentos. Un murmullo creciente se transformó en gritos. Algunos acusaron a don Mateo, otros llamaron a Lucía sacrílega. Hubo quienes lloraron en silencio, enfrentando la caída de un ídolo. Don Mateo, furioso y desencajado, intentó arrebatarle los papeles, llamándola loca, ingrata, víctima del poeta. Pero Lucía lo miró a los ojos sin temblar y dijo, con voz clara que resonó por encima del caos: «Prefiero pecar diciendo la verdad que vivir adorando una mentira». Y en ese exacto instante, la vida que conocía se derrumbó para siempre. El escándalo se extendió por la ciudad con la rapidez de un incendio alimentado por siglos de hipocresía acumulada. A la mañana siguiente, las campanas que siempre anunciaban solemnidad repicaban de forma extraña, como si incluso ellas dudaran de su propósito. Las calles hervían con rumores contradictorios. Algunos aseguraban que Lucía había sido poseída por ideas impías. Otros susurraban que, desde hacía años, sospechaban que la caridad de don Mateo no era tan pura como aparentaba. Unos pocos, muy pocos, murmuraban con cautela que quizás, solo quizás, la esposa del santo había dicho la verdad. La Iglesia se apresuró a declarar que Lucía actuó movida por delirios emocionales y que el poeta blasfemo la había corrompido con ideas peligrosas. Los periódicos, controlados por simpatizantes de don Mateo, publicaron notas manipuladas que la retrataban como una mujer confundida, histérica, débil de espíritu. Y sin embargo, en los barrios pobres, donde la mentira no podía tapar el hambre ni la injusticia, algunos guardaron silencio reflexivo, recordando que don Mateo jamás había visitado esos lugares sin fotógrafos, mientras que los versos de Julián hablaban precisamente del abandono que ellos vivían. Mientras tanto, Julián
preparaba su huida. Sabía que la denuncia pública lo había puesto en el centro de la atención peligrosa de las autoridades religiosas y civiles. Tenía una maleta vieja, llena de manuscritos y un par de mantas. Cada objeto que guardaba era un pedazo de su vida, de su lucha, de su voz. Pero mientras cerraba la maleta, sintió una punzada amarga, y Lucía la había arrastrado a una condena peor que la suya. Cuando alzó la vista, la vio al otro lado del umbral, caminando hacia él por el sendero de piedra, sin velo, sin capa, sin intención de ocultarse. Caminaba como una mujer que acababa de romper una promesa, pero también como una que acababa de encontrarse consigo misma. Y Julián, por primera vez en muchos años, sintió miedo de que ella eligiera la verdad y muriera por ella. Lucía se detuvo frente a la puerta de la casita del río, respirando el aire húmedo que olía a tinta, a papel y a libertad. Las ventanas dejaban escapar un hilo de luz cálida. La ciudad ya la había condenado con susurros y señalamientos, pero eso no la detuvo. Algunos vecinos, desde lejos, la observaban horrorizados, como si estuvieran viendo el nacimiento de un escándalo eterno. A cada paso, se oían voces que la llamaban adúltera, loca, desagradecida, pero ninguna conseguía penetrar el nuevo escudo invisible que la rodeaba a la certeza de haber elegido por primera vez en su vida. Julián abrió la puerta antes de que ella tocara. Sus ojos la recorrieron con una mezcla de alivio, incredulidad y temor. «Si cruzas esta puerta», dijo él con voz baja, «no habrá vuelta atrás. No serás la esposa del santo nunca más. Serás la mujer que eligió al pecador». A Lucía sintió una oleada de lágrimas agolpándose en su pecho, pero no lloró. No era un llanto de tristeza, sino de liberación. «Prefiero ser la mujer de un hombre que peca diciendo la verdad», respondió, alzando la mirada, «que la santa de uno que miente en nombre de Dios». San Julián cerró los ojos un segundo, como si aquella frase lo golpeara en un lugar profundo y olvidado. Entonces ella cruzó el umbral. No hubo beso apasionado, ni música celestial, ni juramentos floridos. Hubo silencio, un silencio lleno de significado. Adentro, la casita parecía más pequeña, más humilde, pero también más real que cualquier salón dorado donde ella hubiese vivido. Con el tiempo, la iglesia la excomulgó, su familia la desheredó y la sociedad la borró de sus listas, pero nada de eso la detuvo. Ella y Julián vivieron entre miradas acusadoras y bolsillos vacíos, pero también entre páginas escritas juntos. Sus palabras, firmadas anónimamente, comenzaron a circular en hojas sueltas, llegando a manos de mujeres cansadas de rezar para no sentir, de hombres asfixiados por las apariencias. Años después, cuando el rumor de la dama caída que escribe con más compasión que toda la ciudad junta se volvió imposible de apagar, Lucía supo que había hecho lo correcto. El amor prohibido entre la esposa del santo y el poeta maldito no les dio gloria social, pero les dio algo más poderoso. En una vida donde la palabra, la fe y el deseo finalmente apuntaban al mismo lugar. La verdad que escogieron juntos. Si esta historia te conmovió con su mezcla de amor prohibido, valentía femenina y la lucha contra una moral hipócrita, te invito a apoyar este canal. Dale me gusta para que podamos seguir creando relatos intensos, llenos de emoción, crítica social y personajes que se atreven a romper cadenas invisibles. Tu gesto ayuda a que estas historias sigan llegando a más personas que aman el drama histórico y los romances que desafían las normas. Suscríbete para disfrutar cada semana de nuevas historias repletas de pasiones ocultas, secretos devastadores y decisiones que cambian destinos. Activa la campanita para no perderte ningún capítulo y comparte este video con quienes buscan relatos profundos, humanos y cargados de fuerza emocional. Gracias por ser parte de esta comunidad que celebra el poder de la narrativa y la belleza del amor, que nace donde nadie lo espera.